Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente. Estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido. Así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Demente y el día de hoy vamos a hablar de cómo liberar trauma o energía estancada en nuestro cuerpo. Cuando logramos limpiar un poco nuestro cuerpo de esta energía y empezamos a sentirlo y a conectar con él, empezamos a estar mucho más en línea con todo lo que nos da la capacidad de ver con mucha más claridad el camino para tomar decisiones. Digamos que es como poner a nuestra mente en coherencia con nuestra intuición y empezamos a ver sincronizaciones que nos va guiando por nuestro propósito. Para eso tengo como invitada a Julia, quien es facilitadora de Breathwork para liberación de trauma. Su propósito es enseñarle a las personas a sentir sus mundos internos para liberar los viejos patrones de sentir y de pensar que nos causan sufrimiento. Entonces, mil gracias por darle clic a este episodio. La información que está aquí está muy interesante. Espero que lo disfrutes tanto como yo lo disfruté haciendo. Así que empecemos. Hola Julia, ¿cómo estás? Bienvenida a Demente, qué placer tenerte aquí conmigo a tener esa conversación espectacular que vamos a tener. Yo también estoy muy agradecida de conocerte y estoy muy contenta de que estés haciendo estos videos para personas en español que lo necesitamos. Bueno, para los que nos están escuchando y romper el hielo, pues obviamente el idioma principal de Julia es el inglés, así que puede que ella llegue algunas palabras en español, otras que no le salgan perfectas y no hay problema. He tenido tanta gente que, te juro, tú hablas español perfecto, mucha gente que en verdad te habla bastante mal y sale divino de todas formas, así que ni te preocupes. Bueno, tú me ayudas. Sí. Julia, cuéntame un poquito de ti. ¿Quién eres tú? O sea, preséntate. ¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Para que las personas que nos estén escuchando sepan de dónde viene toda la información que vamos a hablar ahorita. Bueno, nací aquí en Miami y todo empezó por la crianza que tuve. Tuve una mamá que meditaba todos los días, 3 horas todos los días, y ella me enseñó mucho sobre la conciencia, y eso siempre quise entrar a ese mundo espiritual de conciencia de que ella me hablaba, pero en realidad no lo entendía muy bien. Okay. Y siempre he sido buscadora de entrar a conocerme a mí misma más allá de las conditioning que hemos tenido. Cómo hemos estado condicionados. Exactamente. Y creencias, que era exactamente lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar. Exactamente. Entonces en la universidad estudié psicología. Okay. Y muy interesante, me encanta la psicología, en realidad entender por qué los humanos nos comportamos en las maneras que nos comportamos. Y muy especial, pero algo me pasó cuando estaba estudiando y es que mi papá falleció en el último año de que yo estaba estudiando. Okay. Y en mi mente, fue muy doloroso, pero a la vez con todas esas herramientas de psicología y meditación yo sentía que estaba relativamente balanceada. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 22 años. ¿Y de qué fallece tu papá? Fue muy de repente, fue un ataque de corazón. Okay. Y entonces en los meses después, por pura la vida, siento que me puso en conexión con una persona que hacía breathwork. Okay. Y la razón que me encontré con él fue que yo pinté una pintura de un niño respirando y adentro se veía la respiración y el universo en conexión con el universo. Y eso lo hiciste muy intuitivamente, me imagino. Bueno, no, yo lo había visto, pero me gustó. Pero sí, al final. Yo sentí como que yo tengo que pintar esa pintura porque me parece tan linda. Y la pinté y la puse en Craigslist, todavía se usaba en ese entonces. Y la puse por una cantidad y este hombre me llamó y me dijo, mira, yo hago breathwork, sesiones de breathwork y cuesta lo mismo por lo que lo estás vendiendo. Que si hacemos un intercambio. Y yo pensé, me imagino que es como una meditación, pero
pues nadie me está comprando el cuadro, entonces, bueno, ¿por qué no? Y entonces tú le dabas la pintura y él te daba una clase de respiración, de breathwork. Sí, una sesión. Y cuando... A los 22 años. Sí. Okay. Entonces, cuando llegué a esa sesión, no me esperaba la experiencia que tuve. Claro. Y fue que pude entrar a mí misma en una manera mucho más grande de lo que había podido hacer a través de cualquier otro método. Tuve la experiencia de conectarme con mi padre. Wow. En tu primera sesión. En mi primera sesión fue inmensa, donde pude conectarme con mi padre, despedirme en la manera que yo quería y también resolver cualquier trauma en que tuvimos en ese proceso, en esta vida. Oh, wow. Entonces fue muy grande para mí y yo salí de esa sesión pensando, wow, toda esta sanación está a nuestra disposición, es una sanación tan poderosa y es parte de mí. Es mi respiración la tenía debajo de la nariz, sí, literalmente todo este rato, y tengo que enseñarle a las personas cómo lograr esto, cómo usar la respiración para esta sanación tan grande. Entonces desde ahí toda mi vida cambió a que yo necesito que aprender esto y compartirlo con las personas. Wow, qué loco. Mira que tanta sincronicidad en todo el proceso. Muchas veces juzgamos los procesos y no vemos las sincronizaciones si no son cosas divinas como nosotros pensamos. O sea, desafortunadamente falleció tu papá, pero si no hubiera sido por este episodio que viviste, no hubieras pintado ese cuadro, no hubieras tenido ese contacto con esa persona y no estarías hoy en día haciendo lo que haces. Pero no solamente eso, sino no hubieras tenido la opción de sanar todos esos traumas de esta vida que te habías dicho que pudiste sanar y que pudiste canalizar en esa sesión. Ya, y mientras que continué explorando la respiración y haciendo más sesiones para mí misma, cada vez que entraba a una sesión, otra cosa salía que yo ni siquiera sabía que me había afectado tanto. Cada vez que yo entro a una sesión, no sé lo que va a pasar. No sé qué me va a mostrar mi intuición, qué me va a mostrar mi cuerpo que necesito, ya es tiempo de cambiarlo, de sanarlo. Entonces, eso lo veo en mí misma y en mis clientes también. Cuéntame un poquito, vámonos un poquito atrás, que me llama mucho la atención que vienes de una familia pues espiritual, con prácticas de meditación y demás, y que en esa época no se veía mucho. Yo me acuerdo, Julia, cuando yo era chiquita y me mencionaron la palabra meditación, de hecho mi papá hacía chistes de eso, que cómo era posible que uno se iba a sentar a hacer Om, y por mucho tiempo tuve esta connotación de que era lo más ridículo del mundo, porque en esa época como que era como que, ¿qué es esto? No existe, es ridículo, ¿no? Pero tú vienes de una familia ya súper evolucionada, o sea, tu mamá tiene esta conexión, medita, tú, me imagino que te lo enseñó como práctica desde chiquitica, o sea, ¿meditas todos los días? O sea, ¿qué prácticas tenías de chiquita? O sea, cuéntanos un poquito de esa vida tuya de chiquita, de cómo creciste. Ok. Siempre ella nunca me dijo que tenía que meditar. Okay, entonces, en realidad nunca fue una práctica que ella me dio para hacer, sino que yo la veía a ella, y fue solamente por su ejemplo que yo me di cuenta de que hay algo más. Right? No fue algo que aprendí. Y me demoré hasta los 20 años o como 19 para en realidad empezar a practicar. Okay. Esa práctica. Que fue más o menos por la época de que encontraste el breathwork también, ¿no? Sí. 29 fue que empezaste a 22. Yeah. 22 breathwork y meditación. Como 18. Bueno, yeah. Pero...
Sí, entonces todo fue como una evolución de querer entrar adentro de mí, de entrar a una conciencia más grande. Empezó ahí. Interesante. Sí. ¿Y tu padre también practicaba? No, era científico. Ah, wow. Yeah. Para nada no era. Entonces era científico y tu mamá era más por el lado femenino espiritual. Sí, como tú dices, yo siento que tengo esos dos lados de como analítica, quiero entender todo y a la vez este lado que es mucho más femenino, entrar adentro de mí, las emociones, sentir, y la confiar. Intuición, confiar, ya. Julia, hablemos de estas experiencias tuyas que empezaste a tener con el breathwork. ¿Qué tipo de breathwork estabas practicando en ese entonces? Right. Porque hay muchos tipos, ¿no? Sí. Entonces, el tipo de breathwork que yo estaba haciendo y el tipo de breathwork que hago ahora es un breathwork que activa tu sistema nervioso entras al simpatético, o sea, Ajá. estás entrando mucho más oxígeno al cuerpo de lo normal, entonces hace que tu sistema nervioso se active, llenas tu cuerpo de energía, de prana, de chi. Entonces, eso, entrar a ese estado de intensidad conscientemente, porque aquí la palabra más importante es la conciencia. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, estamos entrando a esos estados de intensidad sin conciencia, Claro. right? Y por eso es que tenemos ansiedad, ataques de pánico, nos sentimos tan estresados, right? Pero si entramos a estos estados de ser conscientemente, nos damos cuenta que solamente es intensidad en el cuerpo. Y cuando ya podemos conscientemente sentir esa intensidad, ya no le tenemos tanto miedo y puede salir esa energía y podemos conscientemente bajar otra vez al sistema nervioso parasimpatético para relajarnos. Claro. Right? Entonces es entrar a estos niveles de intensidad y ya todos estos condicionamientos, miedos, ansiedades que tenemos ya paran de tener poder sobre nosotros. Salen de nosotros, nos sanamos. Cuando tú ves algo completamente, ya lo entiendes desde todo tu cuerpo, porque dejas que ese sentimiento se exprese totalmente. La razón que muchas veces tenemos ansiedad y no sabemos por qué y nos tormenta muchas veces es porque no estamos entrando ahí, no estamos entendiendo, no estamos viéndolo completamente, lo estamos tratando de empujar, de suprimir. Y no estamos dejando que se exprese. La razón que tratamos de suprimirlo es que creemos que si lo dejamos que se exprese, sentimos que va a devorarnos, que va a tomar control de nosotros. Pero eso no es la realidad. Cuando dejamos que algo que está suprimido salga, cuando lo vemos conscientemente, observándolo completamente, dejando que esa emoción la conozcamos completamente en nuestro cuerpo, inmediatamente eso es como 90% de la sanación, porque ya no tienes ese control sobre ti y ya conscientemente puedes mirar, ok, esto es lo que estoy sintiendo. Sin juicio. Y hasta te puedes dar cuenta que no era hasta verdad la creencia que estaba atrás de ese sentimiento. Porque después, atrás de cualquier sentimiento, hay una creencia que tú tienes sobre ti misma o sobre otras personas o sobre todo el mundo. Tal cual. Right? Esas bellas creencias que tenemos que tenemos al final que reconocer y recodificar cuando son creencias que no nos sirven. Hay otras divinas que nos sirven, esas dejémoslas,
pero las que no nos sirven las tenemos que identificar y recodificar. Exactamente. Sí, el tema de, o sea, cuando estabas hablando de que muchas veces no dejamos sentir nuestras emociones y las ansiedades y demás, de una se me vino a la cabeza esta imagen de nuestros padres, y bueno, yo soy mamá, como mamá también lo hago con mis hijos, y es cada vez que entran en un estado en donde ellos están sintiendo una incomodidad emocional, pues nosotros vamos a decirle de alguna forma que no lo sienta, ¿no? Como que ven, vamos a cambiar de tema. Te voy a llevar a otro espacio, a otro lugar, o ven, te voy a sacar de acá a otro lugar para que cambies el contexto en el que te estás sintiendo mal, ¿no? Como que dándole a entender a los niños, y así es como crecimos nosotros, que sentir rabia, ansiedad, miedo es malo y no lo podemos sentir. Entonces por eso lo reprimimos y se queda en el cuerpo. Y ahí es cuando empezamos a manifestar en nuestro cuerpo dolores, enfermedades y vainas. Exactamente. Que tú me dirás mejor, muchas veces con el breathwork lo podemos liberar. Cuéntanos un poquito del proceso, o sea, qué pasa en el cuerpo cuando estamos haciendo breathwork. Ahorita antes de empezar a grabar me estabas contando que en el proceso hay mucho shaking, o que el cuerpo se mueve, ¿no? Hablemos un poquito de esa parte. Right. Entonces, cuando tenemos condicionamientos, empezamos a tener patrones de tensión psicológicos, right? Emocionales, la manera en que tú te ves a ti misma, una emoción que está ahí, y cada emoción está conectada con el cuerpo. Cuando tú sientes tristeza, lo sientes en el pecho, perdón, estoy tocando el micrófono. Sientes la tristeza en el pecho, puedes sentir la contracción, puedes sentir que tu garganta se siente apretada, un nudo, right? Entonces el cuerpo está completamente conectado con las emociones. Entonces cuando nosotros empezamos a entrar al cuerpo, nos empezamos a conectar con lo que en realidad está pasando, right? ¿Qué es tu realidad? Tu realidad en tu vida no son los pensamientos de lo que tú... Siempre estamos viviendo desde los pensamientos y estamos ignorando lo que en realidad está pasando en el cuerpo, que es tu verdadera vida. Sí, muchas veces los pensamientos son como un telón de humo, ¿no? O sea, creemos que la tensión viene de un pensamiento y no. O sea, ese pensamiento a veces es como que nos está desviando de la raíz del problema, ¿no? Sí, entonces esas tensiones, esas emociones se quedan hasta, las sentimos corporalmente, hasta en los músculos. Se empieza a apretar maybe nuestra mandíbula, nuestro cuello, muchos tenemos dolores de hombros, espalda, y se presentan tensiones corporales que hasta nos pueden enfermar. Cuando nosotros conscientemente entramos al cuerpo, estamos entrando a esas emociones que son parte de nuestro subconsciente, nuestra mente subconsciente. Y entonces podemos empezar a tener una expansión de conciencia de lo que en realidad está pasando en nosotros. Y podemos entrar a esos lugares, llenarlos de conciencia, y físicamente empezamos a relajar el cuerpo. O sea que pueden pasar temblores, right? Que es completamente natural, porque es la forma en que nuestro sistema nervioso saca esa energía de correr y pelear. La energía de sobrevivir. De sobrevivir. Nuestro sistema nervioso, cuando se siente que ya está a salvo, inmediatamente puede empezar a temblar, que es como un sacar de esa energía.
También podemos sentir que tenemos que viene un poco como expresar la liberación de la cortisona, que a veces se queda acumulada en el cuerpo y no la liberamos, ¿no? No estoy segura a nivel hormonal, pero sí, el sistema nervioso, así como cuando una liebre está corriendo de un león, cuando ya la liebre tienes ese sistema nervioso que lo pone a correr. Sí, después queda temblando. Sí, es como cuando nos asustamos muchísimo y después estamos tranquilos, nos queda temblando el cuerpo. Exactamente. Sí. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta de que tenemos todos estos miedos adentro, este sistema nervioso que está completamente activado, y cuando ya lo podemos relajar, sacar esas tensiones, entonces el cuerpo naturalmente solito empieza a temblar. También sacamos tensión a través del cuerpo, a través de la voz. Los bebés siempre están llorando, gritan, y como adultos Nos callamos. 100%. No, ¿cuándo fue la última vez que gritaste duro? Me encantaría. O llorar, expresar. Sí. La voz tiene tanta... mueve mucha energía. Mueve tanta energía. Así es como los bebés se autorregulan el sistema nervioso. Entonces esto también es muy normal. Llorar, gritar, expresar a través de la voz. Y abre canales energéticos también, porque tenemos cerrados porque estamos reprimidos a expresar. O sea, está como todo contraído energéticamente en nuestro cuerpo. Sí. Es como una forma de abrir estos espacios para sacar todo eso que tenemos como reprimido, que volvemos a lo mismo. Los condicionamientos que tenemos de chiquitos es, cuando éramos bebés gritábamos y nuestros padres nos callaban. O sea, obvio que no me acuerdo cuando era bebé, pero yo acabo de tener 2 bebés. Me acuerdo, a los 3 meses empiezan a gritar y es una gritería y uno, shh, cállate, ¿sabes? No grites. O vas y lo cambias de escenario para que no grite. Entonces nosotros estamos condicionados a no expresar, a no gritar, a no movernos, a no sacar, a reprimir. No reprimir en el mal sentido de la palabra, pero sí a guardar. ¿Y dónde está la parte de sacar? Claro, así nuestros padres nos enseñan que los niños no deben de hablar hasta que te hablen a ti, right? No, sí. Te deben de ver, pero no te deben de escuchar. Sí, bueno, eso no me lo enseñaron a mí. Bueno, qué bueno. Pues sí, esa parte no. Pero sí, lo he escuchado. Para ser sí, es parte como que de esta sociedad normal, tú no puedes empezar a gritar en la mitad del público o llorar o empezar a temblar y moverte y sacudirte porque no se ve normal, right? Claro, entonces después pasan situaciones, o sea, que nos ponen en un espacio de expresión, o sea, situaciones de pronto difíciles en donde lloras y aprovechas ese espacio y sacas. No, pero no deberíamos de esperar a ese lugar. Deberíamos de poderlo hacer de forma proactiva y estar liberando nuestro cuerpo. Y te das cuenta cuando empiezas a aprender a expresar, empiezas a tener una conexión con tu cuerpo, que tu cuerpo es tu intuición. Cuando entramos a sentir el corazón, es como estás conectándote con una conciencia, una inteligencia más grande que nuestra mente analítica. O cuando sentimos desde el gut feeling. El estómago, es nuestro tercer cerebro. Exactamente. Entonces empezamos a conectarnos más con nuestra intuición y podemos saber lo que en realidad necesitamos, y cuando ya estás acostumbrada a expresar hasta en situaciones difíciles de relaciones, ya no vas a explotarte, porque muchas veces cuando hemos reprimido tanto puede que no digamos nada y nos quedemos como estamos en una situación mala, o nos explotamos, por ejemplo. Entonces, cuando tú ya empieces a entender tu cuerpo, lo que necesita, tu intuición, ya nos podemos vivir en una manera que es mucho más balanceada, en que estamos expresando nuestra verdad sin
tener estos sentimientos tan intensos. 100%. Yeah. Me encanta. Bueno, a nivel de recomendación, ¿cada cuánto sería ideal hacer breathwork y por qué? Right. Yo diría que como una práctica para cada persona todos los días. Más temprano hicimos una práctica de como 5 minutos, sí. Right? De solamente respirar profundamente, salir de la mente, entrar al cuerpo, dejar que el cuerpo sienta, se expresa. Y eso deja que las tensiones salgan del cuerpo y la mente pueda estar equilibrada, en paz, clara. Total. No, y cuando empezamos a hacer esta práctica estábamos paradas y estábamos respirando y moviendo el cuerpo y como shaking, o sea, como haciéndolo temblar de forma mecánica, o sea, con las rodillas. Tenía como muchos dolores en el cuello y en la espalda y como que al final sentí que de verdad soltaron. O sea, de verdad. O sea, no es lo mismo que sentarte y acostarte y relajar el cuerpo a en verdad respirar y al mismo tiempo moverlo. O sea, de verdad que sí tiene un efecto diferente en el cuerpo. Pero te voy a confesar, eso no creo que lo haría yo sola en mi casa. Lo estaba haciendo porque estaba siendo guiada por ti, porque estaba contigo y porque me sentía como en un contenedor a salvo, pues, o sea, donde no hay juicio, donde puedo hacerlo, pero no sé si soy capaz de hacerlo sola. Porque Yeah, sí. I mean, primero que todo no sabemos que tenemos estas herramientas a nuestra disposición. Es verdad. El estilo de eso fue 15 minutos, pero lo que yo enseño es 1 hora y media de entrar muy profundamente a ti misma, y muchas veces hay sentimientos que no los has querido ver por mucho tiempo y puede ser una persona que esté ahí para ti muy importante, right? Que alguien esté ahí, porque tenemos tantos traumas interrelacionales que ayuda mucho cuando entramos a esos puntos de nosotros que duelen, tener a una persona que nos ayude a procesarlos y atravesar ese momento. Me encanta. Cuéntanos un poquito más del tipo de breathwork que tú facilitas, porque hay muchos. De hecho, hace poquito hice un episodio sobre el método Wim Hof, que tiene un tipo de respiración activa y después obviamente inmersión en hielo, pero pues antes hay que hacer un tipo de respiración activa, pues que es el tipo de breathwork Wim Hof. ¿Cuál es el tipo que tú facilitas y por qué? Okay. Entonces, el tipo de respiración que yo facilito es similar a Wim Hof, donde estás respirando profundamente. Estamos entrando mucho más oxígeno al cuerpo porque estamos inflando el estómago cuando respiramos y el pecho. Entonces, y se hace también por la boca. Yes, es por la boca, porque eso deja que entre mucho más energía al cuerpo, pero no nos estamos hiperventilando ni hipoventilando, estamos manteniendo la inhalación y la exhalación el mismo tamaño. Y cuando empezamos a respirar de esa manera, entramos muy profundamente al cuerpo, donde están todos los sentimientos, las emociones. Empezamos a explorar eso y es como una meditación, no estamos en la mente, estamos completamente enfocadas en la experiencia. Y cuando eso pasa, solamente estamos observando y dejamos que el cuerpo se mueva. Entonces este tipo de breathwork contiene movimiento, entonces tú te mueves en la manera que te sientas que el cuerpo se quiera mover, como si siento que el cuello está apretado, me duele el cuello, empiezas a moverlo. Pero empiezas a ser más consciente en verdad de lo que sientes en el cuerpo, porque ya no es automático lo que estás sintiendo, o sea, ya estás consciente. Entonces cuando te das cuenta que hay tensiones corporales, muchas veces salen las emociones que están atrás de esas contracciones. Y esas emociones son energías y están basadas en creencias que tenemos. Entonces podemos entrar a
ver mucho más claro qué está pasando en el cuerpo, y empieza naturalmente liberarse, salir. Es como estamos procesando la emoción que estaba estancada ahí de hace tanto tiempo, que la suprimimos, no estaba consciente para nosotros, pero la estamos volviendo consciente. Y cuando tú vuelves algo consciente, ya la luz de tu propia conciencia empieza a limpiar, sí, naturalmente. 100%. Entonces, después de esa activación, volvemos a entrar a una respiración calmada, suave, donde nuestro cuerpo otra vez entra al sistema nervioso parasimpatético, que significa el sistema de nuestro cuerpo que nos relaja, que es el tiempo que puedes comer, relajarte, dormir, crear, todo eso. Bueno, hemos dicho que todo esto limpia energías y libera espacios, abre centros energéticos, hace que fluya más, y me imagino que también en una práctica diaria o una práctica consistente eventualmente te ayuda también a abrir, no sé, tú me dices, estoy lanzando comentarios, te ayuda a abrir otros sentidos, ¿no? Pues te vuelves más, cuando tú empiezas a sentir, esta es una práctica de sentir, no de pensar. Claro. Cuando empiezas a poder sentir más profundamente tu ser, tu experiencia, empiezas a conectarte más con tu intuición, que es el centro del corazón. Right? Entonces puedes entender, hacer decisiones no desde el miedo, desde la cabeza, desde el analizar todo, juzgamiento que está creado desde todas las experiencias malas o buenas, reales o no reales, y empezamos a entender realmente cuál es la decisión correcta para mí misma en este momento a momentos, viviendo desde el cuerpo, no desde la mente, viviendo, no es que no tengas mente, pero la mente ya está actuando en coherencia con lo que sientes, con el cuerpo. Sí, como que la mente y el corazón están en coherencia y vibrando en la misma frecuencia, y puedes tomar decisiones alineadas. Right, porque estás limpiando también todo lo que no te sirve. Sí. Right, tenemos tantas tensiones, capas que no nos están sirviendo. Cuando empezamos a liberar esas capas, entramos más a nuestro corazón limpio, sin nada de esos miedos, y empezamos a vivir desde ese punto. Y de todas formas, no sé, corrígeme si estoy mal, pero también pensaría yo que para personas, por ejemplo, que quieran desarrollar un poquito más también sus sentidos psíquicos y su conexión, o sea, con una dimensión un poco más alta, también es una práctica que ayuda mucho en este proceso. Yes. Sí, porque lo que muchas personas también experimentan es, sí, se les abre el tercer ojo, donde pueden, en mi primera experiencia sentí que conecté con mi papá. Claro. Right? Pude hablar con él. Y como esas experiencias, muchas personas tienen experiencias similares donde se están experimentando desde otro nivel de intuición, de conciencia. Entonces sí, definitivamente abres esa capacidad. Es espectacular esta práctica. Julia, cuéntame un poquito de tu journey. Entonces me quedé en que o sea, le vendes a este señor pues el cuadro para una práctica. Ahí se te abre un mundo de posibilidades con respecto a esto, pero cuéntame un poco más qué pasa después con tu degree en psicología. O sea, empiezas a practicar de una esto, lo empiezas a poner o sea, llevarlo para facilitarlo a otras personas, o qué haces. Y cuéntame también de tus altos y bajos, porque en todos estos procesos también hay momentos de duda, hay momentos de... Cuéntame, porque me gusta traer estas historias a la mesa, porque todos
pasamos por situaciones en las que tenemos miedo, dudas, que decimos, bueno, de pronto esto no es para mí o sí. Y es bueno saber que todos le pasan. Claro y que y que nadie es perfecto y que nadie tiene la vida perfecta como pensamos después de ver Instagram. O que porque una persona que tenga una práctica habitual entonces tiene su vida perfecta. Claro. Entonces, después de que me gradué, empecé a hacer estas prácticas y también empecé a estudiar breathwork, Okay. como para poder facilitar. Okay. Pero durante este tiempo siento que era como que todavía me estaba evolucionando, pues todavía estoy evolucionando. Sí. Pero no estuve completamente, todavía estaba en la psicología y también como los dos mundos de psicología y también el breathwork. Okay. Entonces trabajaba con niños autistas en la psicología por mucho tiempo. O sea, ¿tú tienes una especialización en Special Needs? Sí. Okay. Y después, en el 2021, pasó algo que yo pensaba que mi vida ya estaba cómoda, perfecta, y fue que me divorcié en el 2021. Okay. Y fue ¿Cuándo te algo... casaste? Te estás brincando mucha parte de la historia. había estado en una relación por mucho tiempo, me casé en el 2020 y en el 2021 decidí que no era la relación para mí. Okay. Y no fue una relación muy bonita, pero en mi corazón llegó el momento que dije, no, necesito algo más. Y fue como si todo, como dicen en inglés, el carpet was ripped under me. Claro, te quitaron el tapete y estaba todo el dirt debajo, todo el sucio abajo. Sí, toda mi vida cambió. Me cambié de estado, de casa, y decidí también de cambiar de profesión. Okay. Yo dije, ¿Qué no. estabas haciendo? Entonces estaba trabajando con niños autistas y ya dije, no, voy a hacer lo que en realidad siento full time, que es el breathwork. Y mi vida me forzó a subir a una vida que no pensé que era posible para mí. Pero antes ¿qué hacías con el breathwork? O sea, ¿estudiaste? Estudié el breathwork. Ajá, ¿y facilitaste algunas sesiones o no? Sí, facilitaba sesiones, pero part-time. Claro, lo hacías como hobby, o sea, no como hobby. parte de tu propósito. Exactamente. Okay. Lo hacía y como me gustaba, pero no entraba completamente a esa vida. Y estos 2 años, 3 años, han sido muy dolorosos, muy fuertes, muy intensos, que creo que mucha gente está pasando cambios muy grandes, donde la vida los está forzando a entrar a su propósito, sí. Aunque quieras o no, sí. Right? Sí. O te quedas estancada en una vida que no quieres, o tienes que evolucionar. Sí, y ese estar estancado empieza a incomodar y muchas personas empiezan a sentir que no les está yendo bien, que no le están pasando bien, que están pasando cosas de su vida y están incómodos y al final es un poco la vida zarandeándolos para que se muevan de donde están. Ya, es como un salto que uno tiene que hacer y que es muy miedoso algunas veces porque estamos tan en nuestra zona de confort y nos da miedo hacer ese salto. Sí. Y cuando lo hagas, sí, va a ser difícil, sí. Pero vas a perder la oportunidad, right? Hay un elemento de fe. Pero ¿cómo supiste en ese entonces que eso era lo que tenías que hacer? Lo sentí en mi cuerpo. Menos mal que yo tenía estas prácticas donde paré de dudar en mi propio cuerpo. Claro. Cuando aprendemos a sentir realmente nuestra verdad y paramos de dudar de nuestro cuerpo, de lo que estamos sintiendo, entonces tenemos una guía mucho más clara, exactamente. Entonces te divorcias en el 2020. ¿Dónde estabas viviendo antes? En el sur de Carolina.
Ok, te vienes del sur de Carolina, ya sin pareja. Sin pareja. Y tu familia sigue allá, ¿no? Me imagino. No, mi familia, soy de Miami, Ok. entonces menos mal tuve el aporte de mi familia Claro, durante el apoyo. el apoyo. Y sí, estoy muy agradecida por eso. Y durante este tiempo, tuve que decidir quién es la persona que quiero ser, quiero ser, cuál es la nueva persona que voy a ser. Renací en realidad, siento. ¿Y cómo te sientes ahora? Me siento en mi propósito, siento que tengo fe en el plan divino. Claro. Siento que estoy guiada siempre. Y mientras que estabas pasando por esta situación, ¿cómo lo estabas coping? O sea, ¿cómo lo estabas manejando para no quedarte en el hueco o en la incertidumbre o en sencillamente decir que las cosas están siendo difíciles en tu vida? Right. Entonces fue paso a paso, un pasito a la vez. Ok, estoy aquí, ¿qué se siente que debo de hacer ya? Me metí en los masajes también. Ya soy masajista. Empecé a hacer cosas que yo quería hacer. Empecé a hacer prácticas, ir a grupos espirituales que nunca lo había hecho. En realidad, vivir desde mi corazón, que toma fe, pero es la única manera para vivir si quieres vivir una vida feliz. Sí. Right? Y a través de ese proceso estoy mucho más balanceada en lo que quiero, en lo que creo, en lo que quiero aportar al mundo. 100%. Y, o sea, a diario usas el breathwork como una práctica para balancearte. Yes, todos los días hago meditación y combinada con breathwork. Entonces, todos los días no hago una sesión de 1 hora y media. Claro, Eso es como cuando haces una sesión de 1 hora y media con alguien, es como una limpieza grande, right? Es como que, right? Y después de eso tienes que tener una práctica de mantenimiento. No puedes empezar a seguir viviendo como inconscientemente, claro, sin esa práctica de limpieza, de entrar a tu mundo interior todos los días. Sí. Entonces sí, todos los días trato de entrar ahí. Qué bueno. Sí puedo, ya. Julia, si la gente quiere estar en contacto contigo o sea, solicitar una sesión, ¿cómo lo puede hacer? Okay. Pues yo voy a la casa de las personas ahora, entonces hago un one-on-one, es 1 hora y media, y yo guío a la persona por todo el proceso, y pues me pueden llamar o por email. Ok, perfecto. Vamos a dejar entonces tu correo electrónico en el pie de página para que la gente te pueda contactar o mandarte un mensajito y así pueden experimentar todo esto que nos estás contando. Yes. Julia, mil gracias. Mil gracias por tu tiempo, tu energía, tu espacio, toda la información que nos estás proporcionando. La verdad es que, bueno, yo ahorita tuve una experiencia con Julia muy, muy cortica, espectacular, pero mucha gente conocida ha tenido la experiencia contigo y lo que todos dicen es que en verdad la experiencia ha sido alucinante y son personas, bueno, una de ellas pues sí ya tiene una práctica, pero por ejemplo en el caso de mi hermano, que en su vida se ha sentado a meditar o a tener una conexión consciente con sí mismo, tuvo una experiencia alucinante. Entonces pues definitivamente no es que tiene que ser una persona experimentada o que tenga algo de conocimiento o práctica de meditación o demás para poder hacer que el trabajo se lleve a cabo en su cuerpo, o sea, para en verdad tener los efectos y los beneficios de una sesión. Definitivamente me parece más fácil que una meditación donde uno se sienta y solamente está tratando de evadir pensamientos que son imposibles de evadir. Es mucho más fácil porque estás usando el cuerpo y cuando tú estás en el cuerpo estás consciente. Sí.
Entonces, estás conectada con el cuerpo. O sea, Ajá. no hay nada que hacer. El pensamiento está ahí puesto, entonces no puedes pensar en otras cosas. exactamente. Tienes donde poner tu enfoque y se vuelve mucho más fácil. Y tienes entrar. una tarea que hacer. Entonces tu cabeza no se vuelve loca. Yeah. Y también es como yo veo el breathwork como una meditación en like esteroides o whatever. Sí. Como es mucho más, una experiencia más grande Sí. que una meditación, aunque la meditación es muy importante día a día. Sí, pero yo que personalmente sí tengo una práctica de meditación diaria. Te puedo decir que mi experiencia meditando después de un breathwork no tiene, pero ni comparación a una meditación en la que no haya hecho breathwork. O sea, es impresionante. O sea, la experiencia en verdad es alucinante. Es alucinante. A mí en verdad me encanta. Sí. Julia, Yo mil también. gracias. Mil gracias. Gracias a ti. En verdad. Qué rico esta conversación. Y bueno, ahí queda todo el mundo con tu información y que puedan aprovechar esta experiencia que tú proporcionas. Ok. Gracias. Perfecto.